Amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Segovia para Photo Experience y en esta ocasión te voy a platicar de cómo configurar los ajustes de video en tu GoPro. Vamos a verlo. Perfecto, amigos, ya estamos aquí dentro de la aplicación. Si ustedes se fijan, ya estamos en el modo de video. En la parte inferior izquierda nos marca la camarita de video y ya estamos aquí listos. Entonces hay que entender ciertos factores que platicábamos un poquito a manera de resumen en la vez pasada en el video de introducción a la configuración de la GoPro por medio de la aplicación. Entonces hablábamos un poquito de la introducción que en la parte superior izquierda nos indica, por ejemplo, aquí la resolución, que es aquí 1080, es Full HD. Y luego nos dice los cuadros por segundo, que en este caso está seleccionado 30 cuadros por segundo. Y después el ángulo de visión. Si ustedes han visto en sus GoPro, pueden hacer selecciones diferentes de ángulos de visión. Entonces tenemos ahorita seleccionado la forma lineal. Pero ahorita vamos a ver justamente esos detalles. Entonces, bueno, aquí suponiendo que ya estemos en esta zona, si ustedes lo quieren ir haciendo a la par que nosotros, bueno, perfecto. Ahí van a tener un mejor avance. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es entrar a la parte aquí de la llavecita. Justamente encima del icono del modo de video está una llavecita como de herramienta. Y justamente esa es la que nos va a ayudar a hacer la configuración. Vamos a entrar ahí. Y ahí nos aparece hasta arriba, ahorita luego nos dice Video Settings. Justamente cuando estamos en el modo de video, inmediatamente a la hora que entramos a la llavecita, en la primer parte, si ustedes se fijan ya para arriba no hay nada, en la primera parte nos va a aparecer los settings del modo de disparo en el que estoy activo, que en este caso es el modo de video. En la primera opción nos dice Resolution o resolución. Ustedes también pueden escoger el idioma en el que quieren que esté la aplicación. En este caso está en inglés, pero bueno, lo primero es resolución, en el cual nos indica que está en 1080, justo como estábamos en la pantalla de inicio. Si damos un clic ahí, nos van a aparecer todas las opciones de resolución en nuestra GoPro. Aquí hay varias recomendaciones. Hay mucha gente que dice que, bueno, ¿para qué grabar en 4K si no tienen una tele 4K? Esa es una mala concepción de la calidad de grabación. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a querer grabar 4K cuando tengamos una tele 4K, sino que el grabar en una resolución mayor a Full HD, que en este caso el Full HD lo consideramos como el estándar. Entonces el grabar en una resolución mayor nos da ciertas opciones para la postproducción o para la edición. Una de ellas es que podemos hacer un zoom digital o un corte o un recorte en postproducción en la computadora, en un software. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que puede hacer las veces como si hiciéramos un zoom. Entonces no estaríamos haciendo un zoom óptico o con lente, sino más bien sería digital. Pero si nuestra salida va a ser Full HD, va a estar perfecto. ¿Por qué? Porque tengo 4 veces la capacidad de hacer un zoom. Entonces puedo hacer como equivalente a un zoom de 4X. Entonces, bueno, si yo quiero grabar en 4K, simplemente selecciono arriba 4K y automáticamente ya hizo el cambio. Ahora, ustedes analicen ahí las diferentes opciones que tienen dependiendo de su proyecto que quieran grabar. La mínima es 480, que es muy inferior, está literalmente nada más como para mandarlo por WhatsApp o por redes sociales, pero no va a ser algo de muy buena calidad. Yo no les recomiendo que graben en esas resoluciones. La siguiente, que es 720, vendría siendo el HD. Después viene una resolución intermedia que viene en 960. Si ustedes se fijan, de 720 a 1080 hay una intermedia que es 960. Y esa resolución justamente existe porque nos da un formato de salida que es un poco más cuadrado, no tan panorámico como lo que viene siendo Full HD y HD. Si ustedes se han dado cuenta, esas resoluciones, o cuando grabamos en esas resoluciones, el formato del video es panorámico, es como widescreen, justamente para lo que son las pantallas y las computadoras y todo esto. Pero hay resoluciones alternas, que en este caso podría ser 960 y 1440, que está ahí arribita. Y esas dos resoluciones se graban en un formato 4:3 en vez de 16:9, que es la proporción del Full HD, esta proporción panorámica o widescreen. Entonces, cuando grabamos en 960 nos va a dar una opción. Ahorita lo voy a poner justamente, vamos a escoger 720 nada más para que lo vean aquí en la pantalla. Sigue siendo un formato amplio. Si ustedes se fijan arriba ya dice 720
30 cuadros por segundo y en formato wide. Si yo vuelvo a seleccionar mi menú y me pongo aquí en ángulo de visión, vamos a ver, por ejemplo, mediano, ¿sí? Lo puedo seguir teniendo, ¿sí? Me da las opciones disponibles. Ahora, si yo me quiero meter, por ejemplo, ahora a 960, fíjense lo que va a pasar. Se fijan cómo recortó, ya no es un formato panorámico, ya no es widescreen, ya es un formato bastante más cuadrado. Este es el formato o la proporción de 4:3. Entonces es muy gráfico como se está viendo aquí en la pantalla. Este es el 960, ahí arriba lo dice, 960 a 60 cuadros, formato wide. Y si vuelvo a seleccionar aquí 720, por ejemplo, en formato mediano, es el formato widescreen. Creo que es muy evidente, no necesita más explicación. Entonces, dependiendo de cómo les gusta el video, si les gusta más cuadradito, el formato 960 en resolución y 1440 van a ser formatos más cuadrados. Van a captar más imagen en la parte superior e inferior del cuadro, pero va a ser un poquito menos panorámico. Entonces eso te puede permitir hacer ciertos ajustes posteriores en postproducción, en donde a lo mejor no quieras restringir tanto el cuadro en lo vertical, y si grabas en ese formato, posteriormente en la edición puedes hacer un recorte y terminar en widescreen. Pero bueno, eso ya son un poquito de ajustes más avanzados. Y hacia arriba, bueno, tenemos el 1080, que es el Full HD, este que está aquí seleccionado, ¿sí? Full HD. Y 1440, que es la que les comentaba ahorita, ¿no? Que es una resolución obviamente mayor que 960, pero sigue siendo en formato cuadrado o proporción 4:3. Justamente aquí arribita, si seguimos avanzando, nos va a marcar aquí la resolución de 2.7K, que esto ya viene siendo el doble de resolución que el Full HD. Entonces ya tenemos el doble de resolución aquí, entonces 2.7K. En esta resolución básicamente tenemos dos opciones. Podemos grabar con el formato 4:3, que vendría siendo el formato cuadrado, lo voy a poner. Y nos da nada más aquí la opción de amplio. Entonces volvemos a tener formato cuadrado, pero es en 2.7K, o sea, es una resolución mucho mayor con formato 4:3. O lo podemos poner en formato widescreen, que aquí se nos da diferentes opciones de ángulo de visión. Entonces, por ejemplo, aquí tengo widescreen en modo lineal, ¿sí? Dense cuenta que es la misma resolución, simplemente la cámara hace ajustes en el ángulo de visión. Y hasta arriba tengo el formato máximo o la resolución máxima, que en este caso sería 4K. Estamos grabando con la Hero 5 Black, pero ahorita ya prácticamente pues con la nueva Hero 6 Black, que también graban obviamente en 4K, la Hero 5 Black, la Hero 5 Session, todas ya graban en 4K. Entonces bueno, obviamente ya no es una novedad. Aquí en 4K igualmente pues lo podemos seleccionar y podemos escoger nada más el formato wide. Ahorita me voy a concentrar un poquito más en eso de los formatos. Si nos bajamos, el siguiente renglón lo que nos indica son los cuadros por segundo. Aquí en los cuadros por segundo, como han estado viendo, ha cambiado o cambia entre una resolución y otra. Me voy a regresar a la normal, que yo lo normal lo considero como Full HD, y lo voy a poner aquí en 1080. Entonces, para que veamos aquí la mayor cantidad de opciones. Si ahora paso al renglón de frames per second o cuadros por segundo, que abreviado lo ponemos mucho como FPS, así se abrevia en inglés, FPS, frames per second o cuadros por segundo. Voy a seleccionar esta opción y fíjense la cantidad de opciones que nos da este menú. Entonces aquí arriba nos dice cuadros por segundo y aquí tengo seleccionado 30. Pero en esta resolución, que estamos en Full HD otra vez, 1080, nos permite seleccionar desde 24 hasta 120 aquí en la Hero 5 Black. En la Hero 6, que es la nueva, la Hero 6 Black, ya te permite seleccionar hasta 240 cuadros por segundo, que es el doble de velocidad de 120. Pero bueno, ¿qué significa esto? Es la cantidad de fotogramas o fotos que toma la cámara por segundo para generar el video. Recordemos que el video nace de la fotografía o sus bases son la fotografía. Entonces tenemos que generar una serie de cuadros por segundo y obviamente reproducirlos a esa misma velocidad, por ejemplo aquí a 24 cuadros. Entonces, si yo grabo a 24 y reproduzco a 24,
cada 24 fotos es un segundo de video. Eso es lo que significa 24 cuadros por segundo. Entonces, si grabo en 24 cuadros y reproduzco en 24 cuadros, voy a ver una imagen en movimiento. Esto es lo que significa los cuadros por segundo. Y dices, bueno, ¿para qué tanto relajo? ¿Por qué no nada más una velocidad? Lo que pasa es que conforme vayas subiendo aquí de velocidad de grabación, vas obteniendo lo que le llamamos cámara lenta. ¿Por qué? Porque tú puedes grabar, por ejemplo, vamos a decir a 60. ¿Sí? Ahí está seleccionado 60 cuadros por segundo. Pero si tú reproduces a 24, estarías grabando a más del doble de la velocidad a la que estás reproduciendo. Entonces eso te daría una velocidad de reproducción del 50%. O sea, vas a poder reproducir ese contenido o ese video a la mitad del tiempo real de cómo lo grabaste. Entonces se va a ver en cámara lenta. Pero se va a ver una cámara lenta fluida, sin pausas. O sea, el movimiento va a ser fluido, continuo, así como mantequilla, así suavecito y continuo y fluido. Si grabas en una velocidad, por ejemplo, de 30, ¿no? Grabas a una velocidad de 30 y reproduces a 24, la diferencia no es realmente significativa, es muy poquito. Sí se alcanza a distinguir ya con un ojo un poco más crítico, pero ya no es tan notorio como si grabaras, por ejemplo, a 60 y reproduces a 24. Entonces aquí mi mejor recomendación sería, dependiendo de lo que vaya a ser tu acción. Es decir, si vas caminando por una calle, turisteando, etcétera, y traes la cámara en mano y nada más la acción es ir caminando, no vas a ver ninguna diferencia si grabas a 24 o a 120. O sea, es una cosa que no requiere acción. Pero si te gusta el deporte o vas a hacer alguna aventura por ahí, de saltar de un bungee o meterte a unos kayaks o alguna cosa así que involucre acción. Ojo, no tiene que ser deporte extremo, sino cualquier cosa de acción. Ahí es cuando vale la pena meter velocidades de grabación más altas o más grandes, por ejemplo 60 o 120, para que puedas posteriormente en postproducción, ya en la computadora, puedas hacer una cámara lenta, y obviamente le da mucho dramatismo a las tomas tener una cámara lenta. Hay que explorar un poquito. Ustedes ya lo pueden hacer con calma en casa, porque si ustedes se van dando cuenta, si yo me brinco aquí hasta 4K, en 4K solamente me da dos opciones, 24 y 30 cuadros por segundo. Esa es una de las limitantes de las cámaras. Ahora ya en la actualidad están saliendo cámaras como por ejemplo en los drones, ya hay cámaras que te graban 4K a 60 cuadros por segundo, y ahora la nueva GoPro, o sea, también salió la Hero 6, ya te graba 4K a 60 cuadros por segundo. Entonces bueno, van aumentando en ese aspecto, y obviamente pues puedes obtener cosas mucho más interesantes si así lo quieres. Yo aquí les recomiendo que lo dejen en una resolución que pueda ser manejable, porque también esa es otra cosa. Entre mayor resolución selecciones para tu grabación, necesitas, uno, más baterías, porque la cámara va a consumir más corriente. Dos, necesitas mucho mayores memorias para almacenar todo ese contenido, y por consecuencia necesitas discos duros de computadora y procesadores en la computadora mucho más potentes para poder trabajar esa resolución de video. Entonces, mi recomendación es, si no vas a hacer nada exótico en cuanto a ediciones muy complejas, te recomiendo que lo dejes en Full HD, y de esta manera también te da toda la gama de opciones en cuadros por segundo para que puedas hacer tú las tomas que vayas queriendo. Ok, entonces investiguen ustedes, vayan seleccionando ustedes diferentes resoluciones para que vean cuáles son las opciones de cuadros por segundo que les va dando cada una de las resoluciones que puedan ustedes seleccionar en algún momento dado. El siguiente renglón que les da ahí es Field of View o campo de visión. Igualmente que los cuadros por segundo, cambia en algunas resoluciones. Y repito, en la resolución de 1080 o Full HD es la resolución en la que más nos da opciones. En este caso yo lo selecciono y nos da desde un ángulo que se llama Super View. Ese ángulo es un ángulo muy abierto, justamente como lo dice, Super View, como super vista. Y lo que nos va a dar ahí justamente es una opción en la que el ángulo de la cámara se abre lo suficiente como para que veas pues una zona muy amplia. Entonces este ángulo Super View lo voy a seleccionar ahorita, y van a ver ustedes todo lo que alcanza a abrir.
¿sí? Sí nos manda otra vez o nos da ese efecto de esfericidad nuevamente aquí en la GoPro, pero es un ángulo que podemos usar muy fácilmente para situaciones en donde tenga restricción de espacio. O sea, si lo quiero poner, por ejemplo, la cámara en el cristal de nuestro coche y viendo hacia adentro, para que a lo mejor salgan todos los que van ahí conviviendo en el coche, en unas vacaciones, etcétera. Es un ángulo que te va a dar todo lo mayor que se pueda ver en la cámara ahí. Entonces te puede dar desde el conductor, el pasajero, la parte trasera del coche. Se va a ver todo bastante completo. Pero bueno, al costo de que vas a ver los efectos así esféricos del lente. Si no les gusta eso, pueden seleccionar el ángulo normal, que sería el wide. También les va a dar el ángulo un poquito esférico, pero si ustedes se fijaron, el brinco es mucho menor. Entonces, bueno, también es una opción. Váyanlo experimentando. Por eso es muy interesante o muy padre poder jugar con la aplicación, a diferencia de nada más configurar la cámara por medio de la pantalla, porque usando la aplicación te da la opción de poder tener la cámara en un punto de vista y tú estar ya desde el punto de vista del espectador o de la persona que va a salir en el video y ver qué ángulos está cubriendo la cámara, ¿no? Muchas veces podemos a lo mejor ubicar la cámara en un punto un poquito incómodo para estarnos asomando, o a veces hasta se bloquea la pantalla, ¿no? Y ya no puedo estar encuadrando o checando mi ángulo o mi cuadro que va a grabar la cámara. Entonces usarlo con la aplicación es una manera muy práctica para estar viendo los ángulos. Después aquí de wide me voy a medium o mediano. Fíjense cómo se va reduciendo el ángulo de cobertura, ¿sí? Obviamente voy viendo menos, pero sigo teniendo el efecto esférico. Ahí fíjense donde está el sillón de colores de ruedas rojas. Fíjense cómo el muro se ve un poco curvo. La única opción que tengo para eliminar esa curvatura es el modo lineal. Si escojo el modo lineal, automáticamente me endereza las líneas. Justamente como lo dice, me endereza las líneas verticales y ya tengo una perspectiva mucho mejor sin ese efecto de esfericidad. Y al último tengo el modo, el ángulo de visión narrow, que básicamente cierra más el ángulo de visión, pero sí sigue teniendo un poquito el efecto esférico. Entonces, bueno, ustedes seleccionen dependiendo de su acción, dependiendo de lo que quieran grabar, van ustedes a seleccionar su ángulo de visión. Yo en lo general uso el lineal para evitar esas líneas curvas. Y bueno, me funciona bastante bien. Reduce en la Hero 5 Black, reduce un 10% el ángulo de cobertura. O sea, si comparáramos el wide con el lineal, nos va a reducir un poquito de ángulo de cobertura justamente para enderezar esas curvaturas. Pero bueno, en mi caso no me afecta, ¿no? Lo sigo usando bastante común ese ángulo. Después abajo, en el siguiente renglón tenemos la estabilización de video. La estabilización justamente ayuda, es un sistema electrónico que ayuda a, como lo dice ahí, estabilizar tus tomas de video, como si estuviera montado en un estabilizador electrónico o mecánico, pero aquí lo hace por software. Internamente la cámara lo estabiliza y sí te ayuda bastante. Entonces aquí básicamente lo puedes prender o apagar. También cuando lo apagas, si ustedes se fijan, cambió un poquito el ángulo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo usas, te hace un pequeño recorte. Lo voy a prender nuevamente y van a ver. Se hace un pequeño recorte de la imagen, justamente para que el software pueda ir analizando el movimiento y lo va compensando dentro de tu video. Estos sistemas de estabilización electrónicos han ido evolucionando. Antes no eran nada buenos, ahorita cada vez están saliendo mejores. Y no nomás lo usa GoPro, lo usa Sony, algunas cámaras mirrorless o que no son reflex, y ya las empiezan a usar en sistemas con estabilización de hasta 5 o 6 ejes. Entonces ya son sistemas muy sofisticados de estabilización electrónica y cada vez, repito, son mejores. Entonces, bueno, ustedes seleccionan ahí si quieren estabilización de video. Repito, no en todos los modos. Por ejemplo, creo que en 4K es correcto. En 4K en esta cámara no nos da estabilización de video, ¿sí? Tendríamos que irnos a 2.7K y ahí sí nos da estabilización, ¿sale? Entonces, bueno, vayan ustedes viendo las opciones de grabación en cuanto a resolución, cuadros por segundo, etcétera, todo lo que hemos visto, para que vayan viendo las opciones en las que te va permitiendo la cámara trabajar.
Ok, después aquí dice Auto Audio Mode Group. Esta opción nos permite entrar a un submenú en la cual yo puedo dejar que los micrófonos de la cámara detecten solito cuando necesitas grabar estéreo o cuando necesitas grabar reducción de viento. Justamente el Wind Only te va a tratar de buscar de los 3 micrófonos que tiene esta cámara, va a tratar de buscar el que menos ruido de viento tenga. O estéreo va a usar la mayoría de los micrófonos. Entonces bueno, ahí yo generalmente lo dejo en auto para que la cámara justamente cuando empieza a sentir viento selecciona automáticamente cuáles son las opciones de grabación en cuanto al audio que más le conviene para evitar obviamente ruidos de viento. Aquí abajo tiene una opción que dice Pro Tune. Esta opción de Pro Tune, si ustedes se fijan, si yo la apago me elimina los siguientes renglones, pero es una opción que, como hablamos en el video anterior, una opción que nos despliega una serie de renglones en las cuales puedo controlar mucho mayor mi calidad de imagen. Esta opción de Pro Tune no les recomiendo que la usen si no son un poco expertos o si no tienen un poco de experiencia en edición de video, porque esto les va a requerir que sepan de ciertas cosas, como por ejemplo es balance de blancos, perfil de color, controlar su disparador aquí, modificar los límites de ISO, compensar la exposición y obviamente tener aquí la opción de nitidez. O incluso si queremos grabar una pista de audio en formato RAW o formato crudo. Entonces sí son algunas opciones que son un poco más avanzadas. Por esta ocasión lo vamos a dejar apagado porque ya es bastante contenido para que experimentes. Pero va a haber una opción, va a haber un video añadido a esta serie de videos que estamos haciendo de configuración de la GoPro, en el cual vamos a hablar específicamente del Pro Tune y qué significa cada uno de los renglones que siguen ahí. Entonces aquí lo tienen, ya estamos todas las configuraciones que tenemos disponibles aquí en las resoluciones de video, en los cuadros por segundo, en el ángulo de visión, en la estabilización de video, en los modos de audio, y en este caso dejamos apagado el Pro Tune justamente porque ya son muchas opciones y tienes que experimentar primero con algunas para que obviamente vayas perfeccionando tus ajustes de video. Olvidé decirles aquí en los cuadros por segundo, mi recomendación mayor sería que si tu acción o si tu velocidad de ese video es una alta velocidad, o sea, es decir, si vas a estar grabando a lo mejor a alguien corriendo en una bicicleta, en una moto, algo que involucre una alta velocidad, yo te recomiendo usar la mayor velocidad de cuadros por segundo que puedas, que en este caso sería 120, para que en el momento que lo reproduzcas posteriormente tengas una alta probabilidad de hacer una cámara lenta interesante. Y viceversa, si tu velocidad de acción no es tan alta, no necesitas grabar a 120 cuadros. No nada más te va a generar un video más pesado, porque obviamente estás tomando 120 fotos por segundo contra, por ejemplo, 24, sino que vas a desperdiciar obviamente batería, va a gastar más batería la cámara, vas a gastar mucho mayor memoria, vas a gastar más disco duro, todo va a ser mayor. Entonces si no lo vas a usar en 120, sí analiza bien lo que vas a estar grabando y selecciona bien tus cuadros por segundo para que no desperdicies espacio. Una buena medida es grabar generalmente todo en 60. De esa manera no es tan excesivo como 120, pero sí tienes la opción posterior de hacer a lo mejor una cámara lenta y reproducirlo en 24, entonces tienes un poquito más del 50% de chance de hacer ahí una cámara lenta. Entonces bueno, aquí tenemos todos los ajustes de video en la configuración de la GoPro. Si aquí ya nos vamos otra vez a nuestra pantalla principal, tenemos ahí, en este caso dejamos el ajuste en 1080, ahí arriba, a la izquierda lo ven, 1080, que es Full HD, a 60 cuadros por segundo, en nuestro ángulo de visión wide. ¿Sí? Como apagamos el Pro Tune, el balance de blancos o el sistema de compensar el color de la luz lo va a hacer la cámara automáticamente. Entonces, dependiendo de la situación donde estés, por ejemplo aquí estamos en interiores,
La cámara siente y mide el color de la luz que está entrando aquí por una ventana y la cámara hace el balanceo para tratar de identificar que es un blanco lo más puro posible. Asimismo, si están en exteriores, va a ir balanceando los blancos para que la luz se vea lo más neutra posible. Muy bien amigos, pues ahí lo tienen, todos los settings de configuración de video en su GoPro. Manténganse alerta porque vamos a estar haciendo muchos más videos de configuraciones de la cámara por medio de la aplicación, en donde puedes optar por seleccionar todas las opciones que tiene la cámara de una manera muy gráfica, muy visual. Entonces les recuerdo que se suscriban a este canal para que hagamos crecer la comunidad Photo Experience. Ya cada vez somos más gente aquí en este canal, lo cual nos da mucho gusto. Denle like a este video, compártanlo y suscríbanse si no lo están aún, para que puedan seguir accediendo a todos estos videos que estamos sacando constantemente. Soy Héctor Segovia para Photo Experience, muchas gracias por haberse conectado, nos vemos en la próxima. Hasta luego.